¿Te has preguntado alguna vez acerca de la intrigante situación de Caín, uno de los primeros hijos de Adán y Eva, según la narración bíblica? ¿Cómo podría tener esposa y, aún más desconcertante, engendrar un hijo, considerando que Adán y Eva son presentados como los únicos progenitores de la humanidad? Al explorar las entrelíneas de la Biblia, buscaremos respuestas a este enigma misterioso. Te invito a suscribirte al canal, dejar tu me gusta y acompañarnos en este fascinante descubrimiento. Caín, una figura central en las narrativas bíblicas, se presenta como el primogénito de Adán y Eva, marcando los inicios de la humanidad. Su relación con Abel, su hermano menor, se vuelve crucial en el episodio del sacrificio a Dios. Ambos ofrecen sus productos devotamente, pero la aceptación divina recae exclusivamente en las ofrendas de Abel, dejando las de Caín rechazadas. El motivo del rechazo divino sigue siendo enigmático, generando diversas interpretaciones a lo largo de los siglos. Algunos especulan sobre la naturaleza de las ofrendas, mientras que otros sugieren una posible actitud negativa en el corazón de Caín como factor determinante. El rechazo incita una creciente amargura en Caín, culminando en la primera tragedia humana registrada en la Biblia. Impulsado por los celos e ira, Caín comete el terrible acto de fratricidio, quitándole la vida a Abel. Este evento, además de ser la primera manifestación de la fragilidad humana y de la gravedad del pecado, resuena a través de las páginas de la historia, dejando una huella indeleble en la narrativa bíblica como advertencia sobre las consecuencias de nuestras elecciones. Dios responde a Caín con castigo. La ira divina se manifiesta maldiciendo a Caín y marcándolo, convirtiéndolo en un signo visible de su transgresión. Aunque la Biblia no describe claramente esta marca, simboliza la separación y la carga del pecado que Caín llevaría consigo. El castigo de Dios no se limita solo a la maldición física, sino que se extiende a las consecuencias psicológicas y emocionales. Caín está condenado a vagar como un errante en soledad, alejado de la presencia divina. Este exilio lo deja a merced de su propia conciencia, cargando con el peso de su desastrosa elección. La soledad de Caín, ahora distante de Dios y de la convivencia humana, refleja la profundidad de la separación causada por el pecado. El caminante solitario, Caín, se convierte en un símbolo de alienación espiritual y emocional, consecuencia directa de sus acciones. La Biblia narra la inquietud de Caín por el peso de su maldición, temiendo la posibilidad de ser asesinado por otros al encontrarlo, lo que plantea la pregunta: ¿quiénes serían esos otros que tanto temía Caín? Caín y Abel no serían los únicos hijos de Adán y Eva, y aquí es donde las respuestas comienzan a emerger. En el capítulo 4, versículos 16 y 17, descubrimos que a pesar de su condición errante, Caín encuentra una mujer y establece una relación conyugal. De esta unión nace un hijo llamado Enoc, marcando el inicio de una nueva generación descendiente de Caín. Sorprendentemente, Caín no solo sobrevive al castigo divino, sino que también se establece de manera notable. Decide construir una ciudad y la nombra en honor a su hijo Enoc. Esta ciudad se convierte en un testimonio de superación y de la capacidad humana de avanzar incluso frente a las marcas del pasado. Sin embargo, es en este punto donde las preguntas se multiplican. El texto bíblico omite detalles explícitos sobre cómo y con quién estableció Caín su relación conyugal. En el versículo 17 solo encontramos información vaga de que Caín conoció a su esposa. La hipótesis de que en tiempos de Caín convivieran otros seres humanos, además de Adán, Eva, Caín y Abel, aparece como una interpretación diseñada para llenar los vacíos en la narrativa bíblica y abordar cuestiones relacionadas con la expansión de la población humana. En este escenario de incertidumbre, emergen múltiples interpretaciones en la búsqueda de respuestas. Un enfoque menos convencional considera la posibilidad de que Dios haya creado independientemente a otros seres humanos más allá de la familia de Adán y Eva. La defensa de esta teoría sugiere que,
para la rápida multiplicación de la humanidad, fue necesario contar con un contingente significativo de personas, algo difícil de lograr solo con la descendencia directa de Adán y Eva. Esta perspectiva busca armonizar la narrativa bíblica con la evidencia arqueológica y antropológica que indica la existencia de comunidades humanas más amplias en la antigüedad. Sin embargo, es crucial resaltar que esta interpretación es especulativa y no encuentra apoyo explícito en el texto bíblico. La narrativa del Génesis se centra principalmente en la historia de la familia de Adán y Eva, sin mencionar inequívocamente la presencia de otros grupos humanos contemporáneos. La teoría más aceptada propone que Caín pudo haberse casado con una hermana, una interpretación fundamentada en la comprensión de las prácticas culturales y el contexto de la época según la narración bíblica. Contrariamente a lo que se podría pensar, el libro del Génesis no especifica que Adán y Eva tuvieron solo a Caín y Abel como hijos. La ausencia de información detallada sugiere la posibilidad de que tuvieran otros hijos no mencionados en la Biblia. La hipótesis se basa en la idea de que las familias en esa época eran considerablemente más grandes y los individuos tenían vidas extremadamente largas. Por ejemplo, Caín, mencionado en la narrativa bíblica, vivió cientos de años, lo que aumenta la verosimilitud de que Adán y Eva tuvieran una familia más extensa, incluyendo hijos e hijas no resaltados específicamente en el texto sagrado. Esta interpretación se refuerza significativamente cuando examinamos más profundamente la narración bíblica después del incidente entre Caín y Abel. La historia continúa, y en Génesis capítulo 5, versículo 4, encontramos una referencia que respalda la idea de que Adán y Eva tuvieron otros hijos e hijas. El texto menciona que Adán vivió 800 años después del nacimiento de Set y tuvo otros hijos e hijas, destacando explícitamente la existencia de un linaje más amplio, además de Caín, Abel y Set. En ese contexto cultural y temporal, la práctica del matrimonio entre hermanos no solo era aceptable, sino que también se consideraba necesaria para la propagación de la raza humana en las primeras etapas de la historia. No existían prohibiciones explícitas contra esta forma de unión, y las circunstancias culturales y las demandas de supervivencia pueden haber influido en esta práctica. La ausencia de restricciones evidentes se ilustra con varios casos en la narrativa bíblica, donde los personajes se casaron con miembros de sus propias familias. Un ejemplo notable es el caso de Abraham y Sara, que eran medios hermanos. Otro ejemplo es el de Isaac, hijo de Abraham, quien, siguiendo las costumbres de la época, se casó con Rebeca, su prima. Estos matrimonios no solo eran culturalmente aceptados, sino que también fueron bendecidos por la guía divina, como se evidencia en la historia de Rebeca siendo percibida como providencial. Un ejemplo clásico de matrimonio entre miembros de la misma familia ocurre después del diluvio. Según la Biblia, después del gran diluvio, Noé y su familia, compuesta por sus hijos Sem, Cam y Jafet, se les encomendó poblar la tierra. Dada la escasez de población después del diluvio, los hijos de Noé no tuvieron otra opción que casarse entre ellos o incluso con sus propias hermanas para cumplir el mandato divino de multiplicarse y poblar la tierra. Nuevamente, la Biblia, en Génesis capítulo 9, resalta la responsabilidad de Noé y su familia de repoblar la tierra y restablecer la humanidad, cumpliendo el propósito divino. Esto justificaría tales uniones desde la perspectiva de esa época. Estos ejemplos enfatizan cómo en diferentes etapas de la historia bíblica, el matrimonio entre miembros de una misma familia se consideraba aceptable e incluso necesario para la continuación del linaje humano después de acontecimientos extraordinarios. Es intrigante observar que las leyes contra los matrimonios mixtos, como los establecidos en la ley mosaica, surgieron considerablemente más tarde, aproximadamente 2500 años después de la creación de Adán y Eva. Esto marca un punto significativo en la evolución de las prácticas matrimoniales.
Estas leyes fueron promulgadas como parte del pacto con Moisés, reflejando la necesidad emergente de regulaciones a medida que la humanidad multiplicaba. La prohibición del texto descrita en las leyes dadas a Moisés se entendía como un acto divino destinado a proteger a la humanidad y prevenir posibles consecuencias negativas que surgieran del matrimonio entre parientes. A medida que las poblaciones crecieron y se diversificaron, la introducción de estas leyes tuvo como objetivo preservar la salud genética y evitar los riesgos asociados con la endogamia. La regulación divina contra los matrimonios mixtos, como se describe en las leyes mosaica, se desarrolla en el libro de Levítico. Estas prohibiciones, meticulosamente esbozadas en el capítulo 18, cubren una amplia gama de relaciones familiares, incluidas instrucciones específicas contra las relaciones sexuales con la madre, el padre, los hermanos, las hermanas, los tíos, las tías, los sobrinos y las sobrinas. El libro de Levítico, parte integral de las Escrituras, representa una extensión práctica del pacto establecido con Moisés, destacando la atención divina al detalle en la regulación de las relaciones familiares. Vale recordar que las interpretaciones están sujetas a variaciones significativas y muchas veces son debatidas entre diferentes tradiciones religiosas y grupos teológicos. Estos informes pueden variar dependiendo del enfoque, contexto cultural y líneas doctrinales específicas. Sin embargo, es aún más importante resaltar que independientemente de las divergencias interpretativas, existe la perspectiva de que no debemos cuestionar ni dudar de Dios. El respeto a la tradición y la sumisión a lo divino prevalecerán como principios fundamentales que sustentan la convicción de que la verdadera comprensión radica en la aceptación de la palabra de Dios. Espero que hayas disfrutado el video. Recuerda suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones. Haz clic ahora en uno de los 2 videos que aparecerán en tu pantalla para seguir mirándonos.